Hay historias que han viajado miles de años para llegar hasta ti. Nombres olvidados, decisiones que cambiaron el rumbo de naciones, momentos donde la fe lo era todo, y que hoy siguen hablando, si sabemos escucharlos. En cada historia bíblica hay más que hechos antiguos. Hay un espejo donde mirarnos. Hombres y mujeres que dudaron, cayeron, se levantaron y a veces transformaron la historia. Lo que vivieron ellos puede iluminar lo que vives tú ahora. Aquí tomamos relatos escritos hace siglos y los traemos a nuestro tiempo. Los despojamos del polvo del pasado para descubrir qué significan hoy. Porque su voz no está apagada, sigue resonando para quien busca respuestas. En la Brújula Bíblica contamos historias que pueden cambiar tu forma de ver la fe. Quizá lo que creías se reafirme, o quizá descubras algo que nunca habías imaginado. Lo importante es el viaje que haremos juntos. Si quieres caminar con nosotros en este recorrido por las vidas de Moisés, Esther, Ezequiel, Enoc y tantos más, suscríbete y activa la campanita. Así no te perderás ninguna de nuestras historias. Este es tu lugar para reflexionar, aprender y dejarte inspirar. Porque cada historia es una brújula que puede guiar tu fe o llevarte a descubrir un horizonte nuevo. Bienvenido, bienvenida a la Brújula Bíblica. El tejido inquebrantable. Amor, lealtad y el hilo de la redención. En tiempos remotos, cuando la senda de la justicia se difuminaba y cada corazón se inclinaba a hacer lo que bien le parecía, una sombra se cernió sobre la tierra de Judá. En Belén, el lugar que por su nombre prometía casa de pan, la abundancia se trocó en escasez, y los campos fértiles que solían regalar cosechas generosas se secaron bajo un sol implacable. La hambruna se extendió como un manto de desolación, un castigo silencioso que apretaba gargantas y vaciaba graneros. Las risas infantiles se apagaron, sustituidas por el lamento de estómagos vacíos y la angustia en los ojos de los padres. El aire se volvió pesado, cargado con el olor a tierra reseca y la desesperación de un pueblo que veía cómo su sustento se desvanecía día tras día. Los pozos se secaron, los rebaños languidecieron y la esperanza, otrora vibrante en cada amanecer, comenzó a marchitarse inexorablemente, dejando tras de sí un paisaje de desolación y la cruda realidad de la supervivencia. En medio de aquella aflicción que golpeaba sin piedad, un hombre de Belén de Judá, llamado Elimelec, se vio confrontado con la insoportable realidad de la sequía que amenazaba a su familia. Su esposa, Noemí, y sus dos hijos, Malón y Kelión, eran su mayor tesoro, y la visión de su sufrimiento era un tormento mayor que cualquier penuria personal. Con el corazón oprimido por la necesidad y la mente agotada de buscar soluciones en una tierra que ya no ofrecía ninguna, tomó una decisión trascendental: abandonar su hogar, su herencia y las tumbas de sus ancestros. El camino, incierto y lleno de peligros, les llevaría a la lejana tierra de Moab, un lugar que prometía pan, pero que también representaba lo ajeno, lo distinto, lo que estaba fuera de la promesa divina. Era una travesía dictada por la supervivencia, un exilio voluntario que arrancaba las raíces de su identidad para sembrarlas en suelo extranjero. El viaje hacia Moab fue una odisea de polvo y silencio, cada paso alejándolos más de la tierra prometida y adentrándolos en un territorio desconocido. Al llegar, encontraron un respiro momentáneo de la cruel hambruna que les había expulsado de Belén. Moab, con sus campos verdes y sus valles irrigados, ofrecía el sustento que Judá les había negado. Sin embargo, la abundancia material no podía llenar el vacío cultural y espiritual. Eran extranjeros, gentes de otra fe, con costumbres y dioses diferentes. Elimelec y su familia se establecieron allí, intentando arraigarse en esa tierra extraña, siempre con la conciencia de su origen y la inevitable distancia que los separaba de los moabitas. Los años transcurrieron, y aunque sus necesidades básicas estaban cubiertas, la sensación de ser forasteros persistía, una sutil barrera que se interponía entre ellos
y el entorno que los acogía. Con el paso del tiempo, los hijos de Elimelec y Noemí, Malón y Kelión, crecieron y alcanzaron la edad de la madurez. La vida en Moab se había convertido en su nueva normalidad, y las costumbres locales empezaron a entremezclarse con las de su herencia. Fue entonces cuando tomaron una decisión que cimentaría aún más su permanencia en esa tierra. Contrajeron matrimonio con mujeres moabitas. Malón tomó por esposa a Orfa y Kelión a Ruth. Este paso, necesario quizás para establecerse plenamente y formar sus propios hogares en un lugar tan lejano de su origen, marcaba una integración profunda en la sociedad moabita. Para Noemí, significaba ver a sus hijos encontrar compañeras, pero también la aceptación de una realidad donde sus nueras no compartían plenamente el linaje ni las tradiciones de su pueblo natal. Un vínculo con lo ajeno que consolidaba su estancia fuera de Judá. 10 años se deslizaron como arena entre los dedos, y durante ese tiempo, la familia de Noemí conoció una aparente estabilidad en Moab. Sus hijos, Malón y Kelión, continuaban con sus vidas junto a sus esposas, Orfa y Ruth, y la casa de Noemí, aunque lejos de Belén, albergaba el bullicio y el consuelo de la compañía. Sin embargo, la sombra de la aflicción, que ya había visitado su hogar en Belén, no había terminado su labor. Un día, la noticia más desgarradora imaginable golpeó a Noemí con la fuerza de un rayo. Elimelec, su esposo y el pilar de su existencia, había fallecido. La pérdida del patriarca fue un golpe devastador, un eco de la desolación que había sentido al dejar su tierra, pero ahora amplificado por la soledad de la viudez en un país extraño. Su corazón se encogió y el mundo, que por un tiempo había parecido ofrecerle un respiro, se tornó oscuro y frío. La partida de Elimelec dejó un vacío inmenso en el corazón de Noemí, una herida abierta que el tiempo, en lugar de sanar, parecía ahondar con cada día que pasaba. La responsabilidad de su hogar, ahora sin la figura protectora de su esposo, recayó sobre sus hijos, Malón y Kelión, quienes, junto a sus esposas, Orfa y Ruth, se convirtieron en su principal consuelo. Observaba a sus nueras, 2 mujeres jóvenes de una cultura diferente, pero que compartían su dolor y su nueva realidad. La viudez en una tierra extranjera era una carga pesada, y la nostalgia por su hogar en Judá se intensificaba con cada recuerdo de tiempos mejores. La casa, que antes resonaba con la voz de Elimelec, ahora se sentía extrañamente silenciosa, un recordatorio constante de la ausencia y la fragilidad de la vida, mientras intentaba encontrar fuerzas para seguir adelante por el bien de sus hijos. Los años siguientes fueron un testimonio silencioso de la resistencia de Noemí, quien a pesar de la profunda pena por su esposo, se aferraba a la vida a través de sus hijos y nueras. La familia se mantuvo unida, encontrando en la mutua compañía un refugio contra la soledad y la adversidad de ser extranjeros. Malón y Kelión, ahora los hombres de la casa, trabajaban para proveer, y Orfa y Ruth, con su presencia y afecto, intentaban llenar el vacío en el corazón de Noemí. La vida en Moab continuó, tejiendo nuevas rutinas y adaptaciones, y aunque la alegría de antaño no regresaba por completo, había una paz frágil en la convivencia. Noemí observaba a sus nueras, mujeres moabitas que se habían integrado en su vida, y en ellas encontraba una conexión inesperada, un lazo que trascendía las diferencias culturales y religiosas. Sin embargo, el destino, implacable y misterioso, no había terminado su obra de desolación en la vida de Noemí. Justo cuando parecía haber encontrado una tenue estabilidad, una nueva tragedia, aún más devastadora que la anterior, golpeó su existencia. Sus 2 hijos, Malón y Kelión, aquellos que habían sido su último pilar y su esperanza en tierra extraña, también murieron. El silencio de la casa se hizo ensordecedor, el eco de sus voces se desvaneció, y el futuro, que antes se vislumbraba con la promesa de una descendencia, se convirtió en un abismo de oscuridad. Noemí se encontró de repente sola, despojada de su esposo y de sus hijos, una triple tragedia que la dejó sumida en una amargura insondable. Su corazón sangraba,
y la sensación de ser amargada, como ella misma se sentiría más tarde, comenzó a arraigarse profundamente en su alma. La pérdida de sus 2 hijos fue un golpe que Noemí sintió en lo más profundo de su ser. Un desgarro que parecía arrancar la última fibra de esperanza. Ahora, en el corazón de Moab, una mujer extranjera y viuda se encontraba también sin descendencia, sin la continuidad que era tan vital en su cultura. La soledad se apoderó de ella, una soledad que pesaba más que la hambruna que la había expulsado de su tierra. Las risas de sus nueras, Orfa y Ruth, que antes traían un consuelo tenue, ahora parecían resonar en un vacío, recordándole lo que había perdido. Sentía que la mano de lo alto se había levantado contra ella, que su copa estaba llena de amargura. Era una desolación total, un grito silencioso que se ahogaba en la lejanía de una tierra que nunca fue su verdadero hogar, anhelando un consuelo que no encontraba. Fue en medio de esta profunda desolación, mientras el luto envolvía su casa y su espíritu, que una noticia, un eco lejano de su tierra natal, llegó a sus oídos. Se decía que la mano de lo alto había visitado a su pueblo en Judá, dándoles nuevamente pan. La hambruna, el cruel azote que la había forzado a emigrar, había cesado. Esta revelación, aunque traía un rayo de esperanza para su amado Belén, solo acentuaba la amargura de su propia situación. Ella, que había salido llena, regresaría, si es que regresaba, completamente vacía. El contraste entre la prosperidad restaurada en Judá y su propia pobreza personal, material y familiar era abrumador. La idea de volver, de emprender el camino de regreso a su hogar, comenzó a germinar en su mente, no como un retorno triunfal, sino como el último recurso de una mujer quebrantada que buscaba un lugar donde, al menos, pudiera morir entre los suyos, lejos de la tierra que le había quitado todo. El sol de Moab, antaño testigo de una vida de relativa estabilidad, ahora se cernía como un presagio sobre el camino de regreso. Noemí, con el peso de la viudez y la maternidad frustrada, se había propuesto volver a la tierra de sus ancestros, Belén de Judá. El viaje no era solo geográfico, era una peregrinación de dolor, una travesía de regreso a un pasado que prometía, al menos, un nombre familiar, aunque la esperanza se hubiera marchitado en su corazón. Sus 2 nueras, Orfa y la otra, la acompañaban, sus pasos resonando en el polvo del sendero, un eco de lealtad que aún no había sido puesta a prueba del todo. Compartían la misma pena reciente, la misma pérdida, pero el futuro se presentaba ante cada una con horizontes distintos, dibujados por la cultura y la sangre. La partida de Moab no era una huida, sino un intento desesperado de encontrar algún consuelo, algún resquicio de seguridad en un mundo que les había arrebatado todo. La brisa del desierto susurraba historias de pérdida, pero también de decisiones inminentes que transformarían destinos. A medida que avanzaban, el silencio se rompía solo por el roce de sus sandalias contra la tierra y el murmullo de sus pensamientos. Noemí, cuya sabiduría había sido forjada en el crisol de la adversidad, comenzó a reflexionar sobre el destino de las jóvenes que la seguían. Eran extranjeras en su tierra, y si bien habían sido buenas esposas para sus hijos, la ley y la costumbre de Judá no les ofrecían el mismo amparo que a una mujer de su propio linaje. Los lazos de sangre eran fuertes, pero los lazos de la fe y la cultura eran aún más definitorios en aquella sociedad. La decisión que debía tomar era difícil, pero creía que era lo más justo y compasivo para ellas. Su corazón de madre, aunque herido, aún latía con un amor desinteresado, buscando el bienestar de quienes, por un tiempo, habían sido parte de su familia. La tristeza de la separación se mezclaba con la convicción de que era el camino correcto, aunque doloroso. Fue entonces, en algún punto del camino desolado, cuando Noemí detuvo sus pasos. Con una voz que intentaba ser firme a pesar de la emoción que la embargaba, se dirigió a sus nueras.
Andad, volveos cada una a la casa de su madre, y haga con vosotras el Eterno misericordia, como la habéis hecho con los difuntos y conmigo. Sus palabras eran un regalo envuelto en una despedida, una liberación de una obligación que a sus ojos no debían cargar. Les ofrecía la oportunidad de regresar a sus raíces, a un lugar donde quizás pudieran reconstruir sus vidas, encontrar nuevos esposos y tener descendencia, algo esencial en aquella época. La compasión de Noemí era palpable, una muestra de su carácter resiliente y su fe, a pesar de la amargura que la acompañaba. Ella entendía la precariedad de su propia situación y no deseaba que esa misma incertidumbre se extendiera a las jóvenes. Noemí continuó, su voz apenas un susurro. Concédanos el Eterno que halléis descanso, cada una en casa de su nuevo marido. Este deseo no era solo una bendición, sino una súplica, una oración por un futuro que ella misma no podía asegurarles. Las implicaciones de su propuesta eran profundas. En aquella cultura, la mujer viuda sin hijos quedaba en una situación de extrema vulnerabilidad, dependiendo de la protección de los hombres de su familia. Si bien sus nueras habían demostrado una lealtad encomiable, Noemí sabía que en Belén, como extranjeras, su posición sería aún más precaria. Estaba dispuesta a cargar sola con su destino, pero no a arrastrar a aquellas jóvenes a una vida de posible miseria en una tierra extraña. La visión de Noemí iba más allá del presente. Buscaba un futuro de estabilidad y esperanza para ellas, incluso si eso significaba una dolorosa separación. Al escuchar estas palabras, el llanto de las tres mujeres se desbordó. Las lágrimas de Orfa y la otra fluían como un río de tristeza y confusión. Habían compartido el dolor de la pérdida, la intimidad de un hogar, y ahora se enfrentaban a la perspectiva de una separación definitiva. La idea de abandonar a Noemí, quien había sido su guía y consuelo en medio de la tragedia, era desgarradora. La cultura moabita, aunque distinta a la hebrea, también valoraba los lazos familiares y la lealtad. La propuesta de Noemí, aunque bien intencionada, las ponía en una encrucijada emocional. Ambas sentían el peso de la gratitud y el afecto hacia su suegra, y la idea de dejarla sola en su vulnerabilidad era una carga pesada para sus jóvenes corazones. La escena era un cuadro de desolación y afecto sincero, un testimonio de los lazos que se habían forjado en medio de la adversidad. «Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo», respondieron con una voz unísona, intentando reafirmar su compromiso. Sus palabras no eran solo una expresión de cariño, sino un reflejo del profundo respeto y la conexión que habían desarrollado con Noemí. Durante años habían compartido un hogar, alegrías y penas, y la idea de abandonarla a su suerte en un viaje tan incierto era impensable para ellas en ese momento. La lealtad, en su cultura, era un valor fundamental, y dejar a una suegra viuda y anciana sola en el camino no era una opción fácil de contemplar. Sentían que su deber, moral y emocional, las impulsaba a permanecer a su lado, a pesar de las dificultades que eso pudiera implicar. Este primer intento de resistencia a la propuesta de Noemí revelaba la nobleza de sus corazones y la fuerza de los lazos que las unían. Pero Noemí, con la lucidez que le otorgaba la experiencia y la amargura, insistió en su argumento. «Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos?» Con estas palabras, desmantelaba cualquier esperanza de un futuro convencional para ellas en Judá a su lado. La ley del levirato, que establecía que un cuñado debía casarse con la viuda de su hermano para asegurar descendencia, no aplicaba en su caso, pues no le quedaban hijos. Además, incluso si los tuviera, la edad de Noemí hacía impensable la procreación. Su lógica era implacable, anclada en la realidad de su situación y la de las jóvenes. Les explicaba, con dolorosa franqueza, que no había esperanza de seguridad o linaje para ellas si la seguían, solo más incertidumbre y posible ostracismo en una tierra ajena. ¿Habíais vosotras de esperar por eso hasta que fuesen grandes?
¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? Continuó Noemí, pintando un cuadro desolador de un futuro estéril y solitario si persistían en su lealtad. Su voz, ahora teñida de una profunda tristeza, añadía: «No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Eterno ha salido contra mí». Esta confesión revelaba la profundidad de su propia desesperación y su percepción de que la adversidad que la había golpeado era un designio divino. No quería que su amargura se convirtiera en el destino de sus nueras. Les estaba ofreciendo la libertad de escapar de esa mano del Eterno que sentía pesaba sobre ella, una liberación que, aunque dolorosa, consideraba un acto de amor supremo. Ante la insistencia y la lógica irrefutable de Noemí, el llanto de las jóvenes se hizo aún más fuerte. La realidad de su situación se hizo dolorosamente clara. Orfa, con el corazón desgarrado entre la lealtad a su suegra y la pragmática necesidad de asegurar su propio futuro, tomó una decisión. Con un último abrazo a Noemí, un gesto de profundo respeto y afecto, se despidió. Sus lágrimas aún mojaban el rostro de su suegra, mientras se volvía y emprendía el camino de regreso a su pueblo, a su familia, a la posibilidad de una nueva vida. Su partida no era un acto de desamor, sino una dolorosa aceptación de la realidad, un eco de la amargura que la vida había sembrado en sus corazones. La escena marcó un punto de inflexión, una bifurcación en el camino donde dos destinos se separaban. Sin embargo, la otra joven, aquella cuyo nombre aún no se había pronunciado con la misma fuerza, se aferró a Noemí. Su decisión, silenciosa pero firme, se convirtió en un acto de resistencia a la lógica de la separación. A pesar de las palabras de su suegra, a pesar del ejemplo de Orfa, su corazón no podía concebir un futuro sin la mujer que, en medio de la desolación, representaba su último lazo con una vida que había conocido. El polvo del camino, testigo de la despedida de Orfa, ahora sentía el peso de una determinación inquebrantable, una lealtad que desafiaba la razón y la costumbre. La jornada continuaba, pero el camino ahora se perfilaba para dos mujeres, una cargada de amargura y la otra de una fe incipiente que pronto se revelaría como un pilar fundamental en la historia de la redención. El eco de los pasos de Orfa se desvanecía, dejando atrás un silencio expectante en el sendero. Noemí, con el peso de la vida y la desolación en sus hombros, hizo un último y desgarrador intento por liberar a su nuera de un destino que, según ella, no ofrecía más que penurias y deshonra. Su voz, ya quebrada por las lágrimas y los años de sufrimiento, se alzó una vez más en un ruego desesperado, instando a Ruth a regresar a la casa de su madre, al calor de su propia gente y a la familiaridad de sus costumbres. Noemí no quería ser una carga, un ancla que arrastrara a la joven hacia un abismo de soledad y pobreza en una tierra extraña. Ella imaginaba para Ruth un futuro de estabilidad, de un nuevo matrimonio y de la protección que solo su propia familia podría ofrecerle en Moab, lejos de la amargura que ella misma sentía por la mano del Eterno. Este ofrecimiento final, cargado de amor sacrificial, buscaba asegurar la felicidad y la prosperidad de Ruth, incluso si eso significaba la soledad para Noemí. Pero el corazón de Ruth, forjado en la fragua del dolor compartido y sellado por una lealtad que iba más allá de la sangre, ya había tomado una decisión inquebrantable. Su espíritu, lejos de flaquear ante las súplicas de Noemí, se fortaleció con una determinación que sorprendió incluso a su suegra. No era una elección impulsiva, sino una convicción profunda que había germinado en el respeto y el amor que sentía por Noemí y en una incipiente pero poderosa conexión con el Dios que su suegra le había enseñado. La joven moabita no veía en Noemí una carga, sino el último vestigio de una familia amada, un lazo irrompible que representaba su pasado y de forma misteriosa su futuro. Su mirada, firme y resuelta, reflejaba la certeza de un camino ya escogido, una senda que no admitía vuelta atrás. Con una voz clara, cargada de una emoción que trascendía el simple afecto filial,
Ruth pronunció palabras que resonarían a través de los siglos, un juramento de fidelidad que se convertiría en un faro de amor incondicional. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré, declaró con una pasión que disipó cualquier duda. Estas palabras no eran meras promesas, eran el cimiento de una nueva identidad para Ruth. Una renuncia a su propia independencia en favor de una unión inquebrantable. Era la expresión de un compromiso total, de una entrega que abarcaba cada aspecto de su existencia, decidiendo compartir el destino de Noemí, por más incierto y desolador que éste pudiera parecer desde la perspectiva humana. Su declaración continuó, profundizando el alcance de su compromiso más allá de lo meramente personal, adentrándose en el terreno de la identidad cultural y crucialmente de la fe espiritual. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, afirmó Ruth, con cada palabra sellando una ruptura definitiva con su pasado y una adopción completa de la herencia de Noemí. Este no era un simple acompañamiento, era una conversión de corazón, una elección consciente de abandonar los dioses de Moab y abrazar al Dios de Israel, al Eterno. Era una decisión monumental para una mujer de su tiempo, pues implicaba dejar atrás no solo su familia y su tierra, sino también las creencias y las costumbres que habían definido toda su vida, para adentrarse en un pacto con una deidad desconocida y un pueblo ajeno. Finalmente, Ruth selló su promesa con un juramento solemne, una invocación divina que subrayaba la irrevocabilidad de su elección, elevándola a la categoría de un pacto sagrado. Donde tú murieres moriré yo, y allí seré sepultada, así me haga el Eterno, y aún me añada, si algo más que la muerte nos separe a ti y a mí, articuló con una seriedad que no dejaba lugar a interpretaciones. Era una promesa que trascendía la vida misma, una unión que ni siquiera la muerte podría disolver. Este voto, pronunciado con la fuerza de una fe naciente y una lealtad inquebrantable, vinculaba sus destinos de manera tan profunda que no existía fuerza terrenal capaz de romperlo. Era una manifestación de amor que desafiaba la lógica, un testimonio de una devoción que se entregaba por completo al prójimo y al Dios del prójimo. Ante la magnitud de la promesa de Ruth, la resistencia de Noemí, ya debilitada por el dolor y la fatiga, finalmente se disolvió. Las palabras de su nuera, pronunciadas con tal convicción y con la invocación del nombre del Eterno, silenciaron cualquier objeción restante en su corazón. Noemí comprendió que la decisión de Ruth no era un capricho o una mera expresión de afecto, sino una resolución profunda y espiritual, un compromiso forjado en la adversidad que no podía ser deshecho. En ese instante, una nueva esperanza, tenue pero real, comenzó a germinar en su alma amargada. Ya no intentó persuadirla, sino que aceptó el destino que se les presentaba, un camino compartido que, aunque incierto, ahora no recorrería sola, sino acompañada por una joven cuyo corazón demostraba una fe y una lealtad extraordinarias. Así, las dos mujeres, ahora unidas por un pacto inquebrantable, emprendieron el largo y arduo camino hacia Belén. La polvorienta senda que se extendía ante ellas era un reflejo de su futuro incierto, un lienzo en blanco donde se dibujarían sus nuevas vidas. Cada paso era pesado, no solo por el cansancio físico, sino por el bagaje emocional de sus pérdidas y la incertidumbre de lo desconocido. No llevaban consigo riquezas materiales, solo la determinación en sus corazones y la promesa de Ruth resonando en el aire. La soledad del camino era palpable, pero la presencia una de la otra, la silenciosa compañía en la adversidad, era un consuelo que superaba cualquier temor. Era un viaje de fe, donde cada paso las acercaba no solo a un destino geográfico, sino a un encuentro con la providencia divina. Para Ruth, este viaje representaba una ruptura total con su pasado. Dejaba atrás su tierra natal, Moab, un lugar que había sido su hogar y el centro de su identidad.
Abandonaba la protección de su familia de origen y las costumbres ancestrales de su pueblo. Pero sobre todo, dejaba atrás los dioses de sus padres, los ídolos de piedra y madera que habían sido venerados por generaciones. Su decisión implicaba un riesgo inmenso, una vulnerabilidad total al adentrarse en una sociedad que la vería como una extranjera, una mujer sin vínculos, sin protección y sin estatus. Era un acto de fe audaz, una entrega completa al Dios de Noemí, confiando en que este nuevo camino, aunque lleno de desafíos, la conduciría hacia un propósito mayor, trascendiendo las limitaciones de su origen. La relación entre Ruth y Noemí había trascendido los lazos familiares convencionales, transformándose en una conexión forjada en el crisol del dolor y sellada por una lealtad que desafiaba toda expectativa. No era solo el afecto de una nuera hacia su suegra, era la manifestación de un amor sacrificial, una elección consciente de compartir el destino, la fe y el futuro. Ruth se había convertido en el ancla de esperanza para Noemí, la luz que comenzaba a disipar la densa oscuridad de su amargura. Esta unión, profunda y significativa, se erigía como un testimonio viviente de la capacidad humana para la compasión y la entrega, un reflejo de cómo la adversidad puede forjar los lazos más fuertes y perdurables, elevando el espíritu humano a nuevas alturas de devoción y compañerismo incondicional. Así, bajo el sol implacable del desierto y la sombra de las montañas, las dos mujeres continuaron su marcha, una anciana llena de dolor y una joven con un corazón rebosante de una fe incipiente y una lealtad inquebrantable. Cada paso las acercaba más a Belén, la casa del pan, un lugar que, aunque prometía sustento, era también el escenario de profundos recuerdos para Noemí y un lienzo en blanco para Ruth. El silencio entre ellas no era vacío, sino que estaba lleno de la promesa pronunciada, de la esperanza compartida y de la profunda comprensión mutua. La historia de su viaje, ahora unidas por un destino común y una fe naciente, apenas comenzaba a desplegarse, sus vidas entrelazadas por un hilo invisible, pero extraordinariamente fuerte, que las guiaba hacia un porvenir aún desconocido, pero divinamente orquestado. Bajo el resplandor de un sol inclemente, las dos mujeres, una anciana y consumida por el dolor, la otra joven y de origen extranjero, cruzaron los umbrales de Belén. La pequeña ciudad, que apenas despertaba al murmullo de una nueva jornada, no tardó en reconocer a Noemí, o lo que de ella quedaba. El asombro se mezcló con la compasión en los rostros de quienes la recordaban, una mujer que había partido con la promesa de una vida próspera y regresaba con el vacío de la tragedia. Los murmullos se extendieron como una brisa entre las casas de piedra. Las preguntas flotaban en el aire sin ser pronunciadas en voz alta, y los saludos, teñidos de una dulzura agridulce, apenas lograban disimular la desolación que acompañaba su retorno. Noemí, con la voz quebrada por los años y el sufrimiento, respondió a la curiosidad con una amargura que le había teñido el alma. No me llaméis Noemí, sino Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Su nombre, que significaba dulzura o agradable, era ahora un recordatorio cruel de lo que había perdido, un contraste sombrío con la vitalidad que bullía en el pueblo durante la época de la siega. El peso de su situación era una carga tangible, una sombra que se cernía sobre ambas mujeres. Noemí, sumida en una profunda desolación, sentía que la mano divina se había vuelto contra ella, despojándola de todo lo que amaba. Su espíritu, roto y desilusionado, apenas le permitía ver más allá del velo de su propio sufrimiento. Ruth, sin embargo, permanecía en silencio, observando cada gesto, absorbiendo el paisaje emocional de su suegra y del pueblo que ahora era su hogar. La cruda realidad se presentaba ante ellas con una claridad dolorosa. Dos mujeres solas, sin la protección ni la provisión de un hombre en una sociedad patriarcal, lo que las dejaba en una posición de extrema vulnerabilidad. La necesidad de alimento era apremiante, y los campos de cebada,
dorados y listos para la cosecha, ofrecían una promesa, aunque lejana. Fue entonces cuando la resolución de Ruth, su fuerza silenciosa y su amor inquebrantable, comenzaron a tomar el relevo de la desesperación de Noemí, impulsándola a buscar una solución. Con una humildad que hablaba de su profundo respeto y su determinación, Ruth se acercó a Noemí y le propuso una idea, una salida a su apremiante necesidad. «Te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia». En la cultura de aquel tiempo, la práctica de rebuscar o espigar era una provisión divina y social para los pobres, los huérfanos y las viudas, un resquicio de esperanza en tiempos de escasez. Ruth, la extranjera, se ofrecía a realizar la tarea más humilde y agotadora, a mendigar con el trabajo de sus manos. Noemí, quizás con un leve atisbo de esperanza que se abría paso entre su resignación, le concedió su permiso. El amanecer de un nuevo día se levantaba sobre los campos de Belén, y con él, la joven moabita se preparaba para una labor ardua. Sus sencillas vestimentas y el cesto vacío que llevaría consigo eran símbolos de su humilde condición, pero también de una voluntad férrea que la impulsaba hacia lo desconocido. Así, Ruth se adentró en los campos, un mar dorado de cebada que se extendía bajo el sol naciente. Era una figura solitaria, en medio de la bulliciosa actividad de los segadores y las espigadoras. Para muchos, era simplemente una extranjera más, una sombra anónima entre las muchas que buscaban sustento. La vastedad del campo, el calor sofocante y el polvo que se levantaba con cada paso y cada golpe de hoz, eran un recordatorio constante de la dureza de su nueva vida. Su labor era extenuante, inclinarse una y otra vez, recogiendo las espigas olvidadas, aquellas que caían de los manojos de los segadores. Los músculos de su espalda y sus piernas pronto sentirían el rigor del esfuerzo. Pero Ruth, con una determinación inquebrantable, mantenía su mirada fija en la tierra, en cada grano de cebada que representaba una comida para ella y su suegra. Ignoraba las miradas curiosas o la indiferencia de los demás, su mente y su corazón centrados únicamente en la tarea que tenía por delante, impulsada por el amor y la lealtad. Y así, aconteció que vino a la parte del campo de Buz, el cual era de la familia de Elimelech. Esta aparente casualidad, este giro del destino que la llevó a un campo específico entre tantos otros, esconde la sutil mano de una providencia que teje hilos invisibles en la trama de la existencia humana. De entre todos los terratenientes de Belén, Ruth fue guiada, sin saberlo, a las tierras de un hombre de gran reputación, un pariente cercano del difunto esposo de Noemí. La probabilidad de que sus pasos la llevaran precisamente a ese lugar era mínima. Sin embargo, allí estaba ella, una extranjera buscando sustento, y él, un hombre justo y próspero, a punto de entrar en escena. Era el silencioso lenguaje de una narrativa divina, que opera detrás de los escenarios de la lucha y la necesidad humanas, preparando el terreno para encuentros que trascenderán la mera coincidencia y desvelarán un propósito mayor, un plan que comenzaba a manifestarse en el humilde acto de espigar. En medio del ajetreo de la siega, apareció Buz, el dueño de aquel vasto campo. Su presencia irradiaba una autoridad serena, pero también una profunda piedad. Al llegar, saludó a sus trabajadores con una bendición que resonaba con el respeto mutuo. «Jehová sea con vosotros». Y ellos, a su vez, respondieron con la misma reverencia: «Jehová te bendiga». Este intercambio no era una mera formalidad, sino un reflejo del carácter de Buz y del ambiente de su propiedad, donde la fe y la gratitud eran parte intrínseca de la labor diaria. Era un hombre observador, y sus ojos se posaron rápidamente en la nueva espigadora, una figura desconocida entre sus habituales jornaleros. El contraste entre su posición de propietario respetado y la humilde labor de Ruth era evidente, pero no generó desdén en él, sino una curiosidad que iba más allá de lo superficial. Su llegada marcó un punto de inflexión, una pausa en la rutina que pronto cambiaría el curso de varias vidas. La curiosidad de Buz no tardó en manifestarse.
Dirigiéndose a su mayordomo, el encargado de supervisar a los segadores, preguntó con un tono que denotaba su interés: ¿De quién es esta joven? La pregunta, aparentemente sencilla, abría la puerta a una serie de revelaciones. El mayordomo, quien ya había notado la diligencia de Ruth, no dudó en responder, identificándola como la joven moabita que volvió con Noemí del campo de Moab. Esta respuesta no solo confirmaba su origen extranjero, sino que también la vinculaba directamente con la historia de Noemí, una historia de tragedia y retorno que ya era bien conocida en Belén. El mayordomo continuó su informe con palabras de elogio, destacando la laboriosidad y la humildad de Ruth desde el momento de su llegada. La joven moabita ya había dejado una impresión positiva a través de su silencioso pero incansable trabajo, un testimonio de su carácter que precedía cualquier encuentro o conversación directa con el dueño del campo. El relato del mayordomo continuó, pintando un cuadro vívido de la dedicación de Ruth. Explicó a Booth cómo la joven había llegado temprano, con el primer rayo de sol, y cómo había trabajado sin descanso. No ha parado sino un poco en la casa. Esta frase, aparentemente simple, revelaba la intensidad de su esfuerzo. No se había tomado un respiro significativo, no había buscado el amparo de la sombra, ni el alivio del descanso prolongado. Su meta era clara: recoger la mayor cantidad de espigas posible para asegurar el sustento de su suegra y el suyo propio. Este detalle no solo subrayaba su compromiso y su espíritu trabajador, sino que también desmentía cualquier prejuicio que pudiera existir sobre los forasteros o sobre la capacidad de una mujer joven para realizar una labor tan exigente. El mayordomo, con sus palabras, no solo respondía a la pregunta de Booth, sino que también construía una imagen de virtud y diligencia que comenzaba a disipar cualquier sombra de duda sobre la joven moabita. Booth, con la información recibida, se tomó un momento para observar a Ruth por sí mismo. Sus ojos captaron cada detalle: la forma en que se inclinaba con gracia a pesar del esfuerzo, la concentración en su rostro, la humildad de su postura. Pudo ver la extranjera que era, sí, pero también percibió una dignidad inherente en su labor, una fortaleza que trascendía su origen. La historia de su devoción a Noemí, que ya circulaba por el pueblo, se materializaba ante sus ojos en la forma de esta joven incansable. La barrera de su extranjería, que para otros podría haber sido un motivo de desconfianza, se suavizaba ante la evidencia de su carácter. Un profundo respeto, y quizás una incipiente admiración, comenzaron a germinar en el corazón de Booth mientras la observaba. Un sentimiento que iba más allá de la mera compasión por una mujer en apuros, reconociendo en ella una cualidad especial que la distinguía. El sol continuaba su inexorable ascenso en el cielo de Belén, proyectando sombras más cortas sobre los campos de cebada, mientras la jornada de la siega proseguía con su ritmo constante. Ruth, ajena a la atención que había despertado en el dueño de la tierra, continuaba su arduo trabajo, cada espiga recogida un pequeño triunfo contra la adversidad. Booth, ahora plenamente consciente de su presencia y de su historia, comenzó a formular en su mente una serie de pensamientos, una intención de bondad que se gestaba en su corazón. El simple acto de espigar en un campo ajeno había entrelazado las vidas de dos personas de mundos tan distintos, una extranjera y un hombre de reputación en Israel. Los hilos invisibles del destino, o más bien de la providencia divina, se tensaban con cada espiga, cada mirada, cada palabra no dicha, preparando el escenario para el siguiente capítulo de una historia que estaba a punto de desvelar su verdadero significado y propósito. El sol apenas comenzaba a despuntar sobre las colinas de Belén, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados, cuando una figura solitaria se dirigía con determinación hacia los campos de cebada que se extendían al pie de la ciudad. Era la joven extranjera, su corazón cargado de una mezcla de esperanza y vulnerabilidad, impulsada por la necesidad imperiosa de proveer para ella y para la anciana que la había acogido. Su mirada, aunque cansada por el viaje y la incertidumbre, reflejaba una resolución inquebrantable.
Sabía que su lugar no era entre las mujeres de la ciudad, sino en los bordes de los sembradíos, donde la ley permitía a los pobres y forasteros recoger lo que los segadores dejaban caer. Cada paso era un acto de fe, un desafío silencioso a la adversidad, mientras se adentraba en un mundo ajeno, donde cada rostro era desconocido y cada gesto una posible señal de rechazo o, con suerte, de una comprensión tácita. La frescura de la mañana aún se sentía en el aire, prometiendo el calor del día que se avecinaba, y con él, el arduo trabajo que la esperaba en aquella tierra que, aunque nueva, ya empezaba a tejerse en su destino. Su presencia en aquel amanecer era un testimonio vivo de la resiliencia del espíritu humano frente a la desolación. Con humildad y una diligencia silenciosa, la joven se unió a las demás espigadoras, mujeres de la región que también buscaban sustento en los campos. Se mantuvo en un discreto segundo plano, observando cómo las segadoras avanzaban, dejando tras de sí los tallos que la ley de la tierra había reservado para aquellos que no poseían campos propios. Su inexperiencia en estas labores era evidente, pero su voluntad compensaba cualquier falta de habilidad. Sus manos, aunque delicadas, se movían con una energía constante, recogiendo espiga tras espiga, con una concentración que la aislaba del bullicio de los demás trabajadores. El sol ascendía lentamente, y con él, el calor del día se hacía más intenso, pero la joven no flaqueaba. La imagen de la anciana, esperando en casa, era su motor, el pensamiento constante que le recordaba la urgencia de su labor y la responsabilidad que había asumido con un amor desinteresado. Cada espiga recogida no era solo alimento, sino un símbolo de la esperanza que se negaba a morir en su corazón, un pequeño triunfo en medio de un panorama incierto y desafiante. Fue entonces cuando el dueño de aquel campo, un hombre de considerable influencia y reconocido por su rectitud en Belén, hizo su aparición. Su llegada no pasó desapercibida. Un aura de autoridad y benevolencia lo rodeaba mientras se acercaba a sus trabajadores. Saludó a sus segadores con palabras de bendición, una costumbre que reflejaba no solo su piedad, sino también el respeto y la buena relación que mantenía con quienes laboraban para él. «Jehová sea con vosotros», pronunció con voz firme y amable, a lo que ellos respondieron con igual reverencia: «Jehová te bendiga». En medio de este intercambio de buenos deseos y de la actividad incesante de la cosecha, su mirada, aguda y observadora, se posó en la joven extranjera que diligentemente recogía las espigas en un rincón del campo. Su presencia era diferente. Su vestimenta, su modo de trabajar, todo en ella denotaba que no era de aquel lugar. Una curiosidad genuina y una bondad innata lo impulsaron a inquirir sobre ella, marcando el inicio de un encuentro que cambiaría el curso de varias vidas. La figura de la joven, trabajando incansablemente en un campo que no era el suyo, captó de inmediato la atención del dueño. Había algo en su postura, en su dedicación silenciosa, que la distinguía del resto de las espigadoras. No era la típica mujer que se quejaba o buscaba atajos. Su enfoque era puro, y su esfuerzo, evidente. Intrigado por esta presencia singular, se dirigió a su capataz, el encargado de supervisar a los segadores, con una pregunta que resonaría con un propósito mucho mayor del que inicialmente imaginó. ¿De quién es esta joven? Su voz, aunque tranquila, llevaba el peso de una autoridad que buscaba entender, y quizás extender la mano. No era una mera curiosidad ociosa, sino la expresión de un corazón que percibía la vulnerabilidad y la necesidad en medio de la abundancia de la cosecha. Este pequeño detalle, la pregunta de un hombre influyente sobre una forastera sin recursos, era el primer indicio de que la providencia estaba tejiendo hilos invisibles en el tapiz de sus vidas, preparando el terreno para una gracia inesperada. El capataz, con la prontitud de quien está bien informado de los asuntos del campo, respondió a la pregunta del dueño, ofreciendo una descripción concisa pero reveladora de la joven. Explicó que ella era la joven moabita que volvió con Naomi de los campos de Moab. Su relato continuó detallando la llegada de la forastera esa misma mañana,
su solicitud para espigar y recoger entre las gavillas tras los segadores, y su incansable labor desde el alba hasta ese momento, sin descansar ni un poco en la casa. Las palabras del capataz pintaban el retrato de una mujer dedicada, humilde y trabajadora, cuya situación de extranjera no la había disuadido de buscar el sustento con dignidad y perseverancia. Esta descripción no solo satisfizo la curiosidad del dueño, sino que también sembró en su mente una semilla de admiración por la fortaleza y el carácter de la joven, preparándolo para el acto de bondad que estaba a punto de manifestarse. La reputación de la joven, aunque recién llegada, ya comenzaba a precederla, forjando el camino para la gracia que le sería extendida. Con la información en mente, el dueño del campo se acercó directamente a la joven, un gesto inusual y sorprendente para una forastera en su posición. Su voz era amable pero firme, cargada de una autoridad benevolente que buscaba proteger y proveer. «Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas», le instruyó, ofreciéndole una seguridad y una pertenencia que ella no había osado esperar. Estas palabras no eran una simple sugerencia, sino una invitación a permanecer bajo su cuidado, una especie de refugio en medio de la incertidumbre. Era una oferta que iba más allá de la mera permisión para espigar. Era una bienvenida personal a su dominio, un reconocimiento de su presencia que trascendía su estatus de extranjera y la elevaba a una posición de relativa protección entre sus siervas. En ese momento, la joven sintió que el peso de la soledad y la vulnerabilidad se aligeraba, reemplazado por un atisbo de esperanza y un calor inusual en su corazón, un calor que solo la gracia inmerecida podía encender. La generosidad del dueño no se detuvo ahí. Sus palabras continuaron, extendiendo aún más su protección y provisión de una manera que era verdaderamente excepcional para una espigadora. «Mira bien el campo que sieguen, y síguelas a ellas. Porque yo he mandado a mis criados que no te toquen», le dijo, asegurándole un entorno seguro y libre de hostigamiento, una preocupación constante para las mujeres solas en los campos. Pero su bondad fue más allá de la seguridad física. «Y si tuvieres sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan mis criados». Esta oferta de acceso al agua, un recurso vital y a menudo escaso en los campos bajo el sol abrasador, era un gesto de hospitalidad que la ponía al mismo nivel que sus propios trabajadores, borrando momentáneamente la distinción entre el dueño y la forastera. Cada palabra era un bálsamo para el espíritu agotado de la joven, un recordatorio palpable de que, incluso en la desolación, la mano de la providencia podía manifestarse a través de la bondad humana, ofreciendo consuelo y sustento donde menos se esperaba. Ante tal muestra de bondad inesperada, el corazón de la joven se conmovió profundamente. Abatida por la emoción y la gratitud, se postró rostro en tierra, un gesto de profunda reverencia y humildad que expresaba la magnitud de su asombro y agradecimiento. Su voz, apenas un susurro, articuló la pregunta que brotaba de lo más hondo de su ser, revelando su conciencia de su condición y la inmerecida gracia que estaba recibiendo. «¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera?» En sus palabras no había exigencia, sino un sincero cuestionamiento sobre la fuente de aquella benevolencia que rompía con todas las expectativas. Para ella, una moabita en tierra ajena, sin lazos familiares ni derechos en Belén, el trato del dueño del campo era un milagro silencioso, una muestra de favor que desafiaba su entendimiento. Aquel momento se grabaría en su memoria como el punto de inflexión donde la desesperanza comenzó a ceder su lugar a una nueva y luminosa posibilidad, tejida con hilos de compasión y reconocimiento. El dueño, con una ternura que contrastaba con su posición de autoridad, respondió a la humilde pregunta de la joven, revelando la razón detrás de su generosidad. Sus palabras no solo explicaban su acción, sino que también reconocían y honraban el sacrificio y la lealtad que ella había demostrado. «He sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre,
y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conocías antes, le dijo, demostrando que su reputación de hija devota y compañera fiel había llegado a sus oídos. No era una gracia ciega, sino un reconocimiento merecido de su carácter y de la profunda dedicación que la había impulsado a abandonar su pasado y aventurarse en lo desconocido por amor a la anciana. Su acto de compasión no era fortuito, sino una respuesta directa a la nobleza de espíritu que la joven había exhibido, un eco de la ley de la siembra y la cosecha que se manifestaba en el ámbito de las relaciones humanas y la providencia divina. Finalmente, el dueño del campo pronunció una bendición que trascendía las circunstancias terrenales, elevando la promesa de su recompensa a una esfera divina. Sus palabras no solo eran un deseo, sino una declaración profética sobre el futuro de la joven. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Esta frase, cargada de un profundo significado espiritual, no solo validaba sus sacrificios, sino que también la invitaba a confiar en la protección divina, comparando al Dios de Israel con un ave que extiende sus alas para cobijar a los indefensos. Era una invitación a encontrar en él un refugio seguro, un consuelo para su alma errante y una promesa de que su fidelidad no pasaría desapercibida ante los ojos del Todopoderoso. En ese instante, la joven extranjera, que había llegado al campo con el único propósito de espigar, recibió una bendición que cambiaría para siempre el curso de su vida, abriendo la puerta a un futuro lleno de esperanza y redención en una tierra que comenzaba a sentir como suya. La noche se cernía sobre Belén, tejiendo un velo de misterio y expectativa sobre los campos recién cosechados. Noemí, con la sabiduría forjada en el crisol del dolor y la esperanza, había concebido un plan audaz, uno que trascendía las convenciones y apelaba directamente a la ley no escrita del corazón y la tradición. Sus palabras a la joven nuera resonaron con la autoridad de quien busca un futuro y la ternura de quien anhela el bienestar ajeno. He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, bajarás a la era. Y no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y le descubrirás los pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Era una instrucción que requería una fe inquebrantable y un coraje excepcional, un paso hacia lo desconocido que bien podría determinar el destino de ambas mujeres en una tierra que aún no era del todo su hogar. La era, un lugar de trabajo diurno y de reposo nocturno tras la faena, se convertía ahora en el escenario de una silenciosa pero trascendental búsqueda de redención. La joven extranjera escuchó cada palabra, cada matiz de la voz de su suegra, y en su corazón no hubo sombra de duda ni de vacilación. Su lealtad, ya probada en el camino de la desolación, se manifestaba ahora en una obediencia que iba más allá del mero cumplimiento de una tarea. Era la respuesta de un alma que había encontrado refugio y propósito en la fe del Dios de Israel, un Dios que, aunque a veces parecía distante, se revelaba en los actos de bondad y en las promesas de un futuro. Haré todo lo que tú me mandes, fue su simple y poderosa declaración. Una frase que encapsulaba la magnitud de su confianza y la profundidad de su compromiso. En esa decisión residía la clave de su audacia. No era una imprudencia impulsiva, sino una acción calculada, revestida de esperanza y guiada por la sabiduría de Noemí, quien, a pesar de su propio sufrimiento, mantenía la mirada fija en la providencia divina. La preparación para la noche era más que un simple ritual. Era un acto de consagración a la posibilidad de un nuevo comienzo. Con el crepúsculo transformando el cielo en un lienzo de azules profundos y púrpuras, la joven se preparó. Se lavó, ungió su cuerpo con aceites perfumados y se vistió con sus mejores ropas, no para seducir, sino para presentarse con dignidad y respeto, como una mujer que buscaba un futuro honorable. El descenso a la era fue un viaje silencioso,
cada paso resonando con la tensión de la incertidumbre y la fuerza de su determinación. El aire nocturno traía consigo el aroma de la cebada recién trillada, una fragancia terrenal que contrastaba con la etérea misión que la impulsaba. Su corazón latía con una mezcla de temor reverente y una fe inquebrantable, mientras las sombras se alargaban y el contorno de los montones de grano se dibujaba contra el pálido resplandor de las estrellas. No había testigos, solo el silencio cómplice de la noche y la inmensidad del cielo, observando este acto de valentía que se desarrollaba lejos de las miradas curiosas. Mientras tanto, en el corazón de la era, el hombre de la tierra, el pariente cercano, había terminado su jornada. Booth, satisfecho con la abundante cosecha y la providencia de Dios, había comido y bebido, su cuerpo cansado pero su espíritu en paz. Se recostó junto a un montón de grano, buscando el descanso que la ardua labor del día requería. La era, bulliciosa durante el día con el ir y venir de los trabajadores y el ritmo constante del trillo, se había transformado en un santuario de quietud, donde solo el susurro del viento y el ocasional crujido de la paja rompían el silencio. Su sueño era profundo y reparador, ajeno por completo a la presencia que, con cada aliento, se acercaba más y más, portando en sí la promesa de un futuro que él aún no podía vislumbrar. La vulnerabilidad de su sueño contrastaba con la magnitud del destino que estaba a punto de desplegarse a sus pies. Con una cautela que solo la urgencia de su misión podía inspirar, la joven se acercó al lugar donde el hombre dormía. Sus ojos, acostumbrados a la penumbra, buscaron el sitio exacto que Noemí le había indicado. Cada movimiento era deliberado, cada respiración contenida, para no despertar al gigante dormido de su descanso. El aire se sentía cargado de un peso invisible, una mezcla de esperanza y la tensión de lo desconocido. Finalmente, lo encontró, un bulto grande y sereno envuelto en su manto. Con manos temblorosas pero firmes, cumplió la instrucción más íntima de su suegra. Suavemente, con el respeto que exigía la situación y la persona, descubrió los pies del hombre, y obedeciendo el mandato, se acostó en el lugar que había desocupado. Era un acto de humildad y audacia, una declaración silenciosa pero poderosa que esperaba ser reconocida en la quietud de la noche. En la quietud de la medianoche, algo inusual perturbó el profundo sueño del hombre. Un escalofrío, una sensación de frío inusual, lo despertó abruptamente. Sus sentidos, agudizados por el instinto y la experiencia de vivir en el campo, se activaron de inmediato. Se movió con un sobresalto, su cuerpo reaccionando a la inesperada intromisión en su reposo. Abrió los ojos, aún nublados por el sueño, y en la penumbra de la era distinguió una silueta. Su mente, aún confusa, trató de procesar la imagen ante él. «¿Quién eres?», preguntó, con una voz que, aunque baja, portaba la sorpresa y la autoridad de quien ha sido despertado de su sueño en un lugar solitario. El corazón de la joven debió de haber dado un vuelco en ese instante, el momento crucial en el que su audacia sería puesta a prueba, y la respuesta que diera definiría el curso de su destino y el de su suegra. La tensión en el aire era palpable, y el destino aguardaba su respuesta. Con la voz temblorosa, pero clara y llena de una determinación inquebrantable, la joven respondió, revelando su identidad y, más importante aún, la intención de su presencia. «Yo soy tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano». En esas pocas palabras se condensaba una petición profunda y culturalmente significativa. No era una simple solicitud de cobijo, sino una invocación a la ley del levirato y la responsabilidad del pariente redentor, el Goel. El borde de la capa, o ala, simbolizaba protección, autoridad y la promesa de un matrimonio. Era una propuesta audaz, un acto de fe que ponía su futuro, y el de Noemí, en las manos de este hombre. Se presentaba no como una mendiga, sino como alguien que,
Con dignidad y conocimiento de las costumbres, apelaba a un deber sagrado, esperando que la bondad y la justicia prevalecieran en el corazón de aquel a quien se dirigía. La respuesta del hombre no se hizo esperar, y en sus palabras resonó una bendición que disipó el temor y encendió la esperanza en el corazón de la joven. Bendita seas tú de por cuanto no has ido tras los jóvenes, sean pobres o ricos. Y ahora no temas, yo haré contigo todo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Su reconocimiento de su virtud y su lealtad, no solo hacia Noemí sino también hacia el legado de su difunto esposo, fue un bálsamo para su alma. Comprendió el significado profundo de su petición, la implicación de su presencia en la era, y no vio en ella audacia descarada, sino una fe valiente y una búsqueda legítima de seguridad y continuidad familiar. La noche, que había comenzado con una tensión silenciosa, se llenaba ahora con la calidez de la aprobación y la promesa de un futuro. El hombre prosiguió, explicando la situación con la sabiduría y la prudencia que lo caracterizaban. Aunque él estaba dispuesto a ser el redentor, existía un pariente más cercano que tenía la primera opción según la ley. Es cierto que yo soy pariente cercano. Con todo, hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche, y de mañana si él te redimiere, bien redímate, y si no quisiere redimirte, yo te redimiré, vive el Señor. Descansa hasta la mañana. Sus palabras ofrecían una promesa firme, pero también una lección sobre el respeto a la ley y el orden. Le instó a permanecer en la era hasta el amanecer para evitar cualquier malinterpretación o daño a su reputación, pues la presencia de una mujer sola en la noche podría generar habladurías. Le aseguró su compromiso, pero también la necesidad de proceder con total honor y transparencia, preservando la dignidad de todos los involucrados. Así, la joven permaneció recostada a sus pies hasta que la primera luz del alba comenzó a teñir el horizonte. Antes de que los trabajadores matutinos llegaran a la era y pudieran verla, el hombre le dijo: «No se sepa que vino mujer a la era». Le entregó 6 medidas de cebada, un gesto de generosidad y una provisión tangible para Noemí, además de una señal de su compromiso. Con el corazón rebosante de una esperanza que apenas podía contener, la joven se levantó y emprendió el camino de regreso a la ciudad, llevando consigo no solo el grano, sino la promesa de un futuro, y la certeza de que su audacia en la noche había abierto una puerta a la redención. El sol aún no había terminado de despuntar, pero la oscuridad de la incertidumbre se había disipado, reemplazada por la luz de una nueva posibilidad que esperaba ser confirmada al día siguiente. Al amanecer, la luz apenas despuntaba sobre las colinas de Judá cuando Buz se dirigió con paso firme hacia la puerta de la ciudad. Este no era un simple punto de entrada y salida. Era el corazón palpitante de la comunidad, el lugar donde se resolvían los asuntos legales, se impartía justicia y se celebraban los pactos más importantes. Bajo los arcos de piedra, los ancianos, pilares de la sabiduría y la autoridad, solían congregarse, y allí era donde Buz sabía que encontraría al pariente más cercano, aquel a quien la ley otorgaba el primer derecho y la primera obligación de redimir. El aire fresco de la mañana traía consigo el aroma de la tierra recién labrada y el murmullo de la vida que despertaba. Pero para Buz, cada sonido parecía resonar con la promesa que había hecho a Ruth, una promesa que ahora buscaría sellar ante los ojos de todos, con la integridad y la rectitud que caracterizaban cada uno de sus actos. Su corazón, aunque sereno, latía con la expectativa de un momento que trascendería la mera transacción de tierras, uniendo destinos bajo el amparo de la ley y la providencia divina. La espera no fue larga. El pariente, ajeno a la magnitud de lo que estaba a punto de suceder, se acercó, respondiendo al llamado. Con la solemnidad que exigía el lugar y el asunto, Buz interpeló al pariente más cercano, a quien todos conocían por su nombre, aunque en esta narración su identidad personal permanece velada, destacando más su función legal. Noemí, que ha vuelto del campo de Moab,
vende una parte de la tierra que fue de nuestro hermano Elimelec», anunció Booth, presentando el caso de forma directa y sin rodeos. La noticia debió resonar con un eco de sorpresa entre los presentes, pues la memoria de la hambruna y la desolación de Noemí aún estaba fresca en la mente de la gente de Belén. El pariente, al escuchar la oferta de adquirir una propiedad en una tierra tan fértil y deseable como la de Elimelec, mostró un interés inmediato. Para él, la oportunidad de expandir su patrimonio era algo tangible y beneficioso. «Yo la redimiré», respondió con presteza, sin prever la condición que Booth estaba a punto de revelar, una que transformaría completamente el significado de su decisión y el curso de la historia que se tejía en ese instante. Los ancianos, testigos silenciosos, observaban el desarrollo de la conversación, comprendiendo la importancia de cada palabra pronunciada en el umbral de la ciudad. Fue entonces cuando Booth, con la sabiduría que le caracterizaba, introdujo la condición crucial que alteraría la percepción del pariente. «El mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para restaurar el nombre del muerto sobre su heredad», declaró con voz clara y resonante. Estas palabras cayeron como un peso inesperado sobre la aparente simplicidad de la transacción. La ley del levirato y la redención de la heredad estaban intrínsecamente ligadas. No se trataba solo de adquirir tierras, sino de asumir una responsabilidad mucho mayor: asegurar la continuidad del linaje de los difuntos, Malón y Kelión, a través de Ruth. La expresión del pariente debió cambiar drásticamente, su rostro reflejando ahora la complejidad de la situación. Lo que al principio parecía una oportunidad de enriquecimiento, se revelaba como una obligación que podría comprometer su propio patrimonio y el futuro de su estirpe. La generosidad de la tierra venía ahora con el peso de una obligación social y familiar que no todos estaban dispuestos a asumir sin una profunda consideración. El pariente, al comprender la magnitud de la implicación, sopesó rápidamente las consecuencias de tal compromiso. La idea de tomar a Ruth como esposa para levantar descendencia al difunto, y así perpetuar el nombre de otro en la heredad que él adquiriría, presentaba un riesgo inaceptable para sus propios intereses y los de su familia. Su patrimonio, sus hijos y su linaje eran su prioridad, y la adición de una nueva esposa, especialmente una mujer moabita que no tenía hijos aún, y la obligación de que su descendencia llevara el nombre del difunto, era una carga que no estaba dispuesto a soportar. Con un gesto de renuncia, su voz se tornó más grave al pronunciar su negativa. «No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi propia heredad. Redime tú, pues, usando mi derecho, porque yo no puedo redimir». Sus palabras no eran solo una declinación, sino una cesión formal de su derecho, abriendo el camino para que Booth asumiera el rol de redentor. La expectación entre los presentes era palpable, pues el destino de Noemí y Ruth, y con ellas, la continuidad de una línea familiar, pendía de este crucial intercambio. Para sellar de manera irrevocable esta transferencia de derecho, se procedió a una antigua costumbre israelita que se realizaba en presencia de testigos. Y esta era la costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, para confirmar todo negocio. El uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto era testimonio en Israel. Con estas palabras, Booth instruyó al pariente para que realizara el acto simbólico. El pariente, sin vacilar, desató la sandalia de su pie y la entregó a Booth. Este gesto, simple en su ejecución pero profundo en su significado, era más que una mera formalidad. Era un acto público y legal que confirmaba la renuncia de uno y la aceptación del otro ante la comunidad. La sandalia, un objeto cotidiano, se convertía en un instrumento de ley, un testimonio tangible de un pacto sellado. En ese momento, el derecho de redención, con todas sus implicaciones y responsabilidades, pasó oficialmente del pariente anónimo a Booth, frente a los ancianos y todos los que se habían congregado en la puerta de la ciudad, quienes observaban con seriedad y comprensión la trascendencia de lo que se llevaba a cabo.
Con el derecho de redención ahora firmemente en sus manos, Buz se dirigió a los ancianos y a toda la congregación reunida en la puerta de la ciudad, su voz resonando con autoridad y propósito. Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Kelión y de Malón. Declaró con claridad inquebrantable, reafirmando la adquisición de las tierras. Pero no se detuvo ahí. Su compromiso iba más allá de lo material. Y que también tomó por mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del difunto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy, añadió, enfatizando la segunda y más profunda parte de su redención. Era una declaración pública de su intención de preservar el linaje y el legado de los fallecidos, un acto de amor y lealtad que trascendía las expectativas. La multitud asintió en silencio, reconociendo la rectitud y la generosidad de Buz y la importancia de este pacto para la continuidad de la familia de Elimelec en Belén. Al escuchar la declaración de Buz, los ancianos y todo el pueblo que estaba en la puerta respondieron con una bendición unánime, elevando sus voces en un coro de aprobación y buenos deseos. Sus palabras no eran meras formalidades, sino una invocación de la gracia divina sobre la nueva unión, conectándola con la historia fundacional de su propio pueblo. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y que tú seas ilustre en Efrata, y tengas nombre en Belén, proclamaron. Esta bendición no solo deseaba prosperidad y fertilidad para Ruth, sino que la elevaba al estatus de las grandes matriarcas de Israel, aquellas de cuyas entrañas surgieron las 12 tribus. Era un reconocimiento de que, a través de esta unión, se estaba sentando un nuevo fundamento para una casa en Israel, con la esperanza de que Buz y Ruth contribuyeran a la grandeza y el renombre de su ciudad y su nación, como lo hicieron las madres de su linaje. La bendición de los ancianos continuó, profundizando en el deseo de una descendencia próspera, un anhelo central en la cultura de Israel. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a Judá, por la descendencia que Jehová te diere de esta joven, añadieron, invocando un linaje específico y significativo. La mención de Fares era particularmente relevante, pues recordaba una historia de redención y perseverancia en la continuidad familiar, incluso en circunstancias inusuales. Era un recordatorio de que la voluntad divina puede obrar a través de caminos inesperados para preservar y magnificar un linaje. Con esta bendición, no solo deseaban hijos para Buz y Ruth, sino una descendencia que fuera tan fértil y significativa como la de Fares, cuyo nombre se había convertido en sinónimo de una línea ininterrumpida y poderosa. La comunidad entera, a través de sus líderes, depositaba su esperanza en que esta unión traería una bendición duradera, asegurando la posteridad y el renombre de la familia de Buz y la restauración del nombre de Elimelec. Tras los solemnes ritos en la puerta de la ciudad, Buz tomó a Ruth por esposa. Su unión no fue solo el cumplimiento de un deber legal, sino la culminación de un amor que había crecido en medio de la adversidad y la lealtad inquebrantable. La bendición divina no se hizo esperar, y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. La llegada de este niño fue un bálsamo para el alma de Noemí, que había regresado a Belén con el corazón amargado, creyendo que el Señor la había despojado de todo. Este recién nacido, a quien llamaron Obed, que significa siervo o adorador, no solo era el hijo de Buz y Ruth, sino el restaurador de la esperanza de Noemí. Ella lo recibió con un gozo inmenso, acunándolo en sus brazos, asumiendo el rol de nodriza y cuidadora, como si fuera su propio hijo, una señal de la profunda sanación y restauración que el cielo había obrado en su vida. La casa de Buz se llenó de risas y la promesa de un futuro, un testimonio vivo de la fidelidad y la providencia. Las mujeres de la ciudad, al ver la alegría de Noemí y la llegada del niño, se acercaron a ella con palabras de consuelo y celebración. Alabado sea el Señor, que hoy no te ha dejado sin pariente redentor,
y sea su nombre celebrado en Israel, y él será restaurador de tu alma y sustentador de tu vejez, pues tu nuera, que te ama y te es mejor que 7 hijos, le ha dado a luz, exclamaron, reconociendo la mano de Dios en los acontecimientos. Sus palabras no solo validaban la importancia de Booz como redentor, sino que también honraban la incomparable lealtad de Ruth, a quien consideraban más valiosa que una prole numerosa. El pequeño Obed no era solo un hijo para sus padres, sino un nuevo comienzo para Noemí, una promesa tangible de que su linaje no se extinguiría. Este niño, nacido de la unión de Booz y Ruth, se convertiría en el padre de Isaí, quien a su vez sería el padre de David, el gran rey de Israel. Así, en la humildad de Belén, en medio de la redención de una tierra y un linaje, se estaba tejiendo el hilo dorado que conectaría a esta familia con la promesa de un reino eterno, un legado que trascendería generaciones. Con la promesa sellada ante los ancianos en la puerta de la ciudad, un nuevo capítulo se abría en Belén. No solo para la forastera que había llegado en medio de la desolación, sino para toda la comunidad que había sido testigo de su inquebrantable lealtad. La formalidad del pacto, donde el pariente más cercano había renunciado a su derecho de redención descalzándose una sandalia, dejó un eco de expectación y esperanza. El generoso terrateniente, cuyo corazón había sido tocado por la historia y la virtud de la joven, ahora asumía no solo la tierra de la familia de la anciana, sino también la responsabilidad de levantar descendencia a aquel linaje que parecía extinguido. Los ojos de Belén observaban, sabiendo que el Creador tejía un destino que trascendía las apariencias, uniendo 2 vidas que, por caminos tan distintos, habían llegado a este punto de encuentro, bajo el amparo de una providencia que se manifestaba en cada paso. La alegría, aunque contenida por la solemnidad del momento, ya comenzaba a germinar en los corazones de quienes vislumbraban la restauración. Así, en la quietud de Belén, se celebró la unión entre el terrateniente y la joven moabita. No fue un simple acto legal, sino un sagrado pacto de vida, bendecido por la comunidad y sobre todo por la mano invisible que orquestaba cada suceso. Ella, que había dejado su tierra y sus dioses para abrazar a su suegra y al Dios de Israel, encontró en este hombre piadoso y justo no solo un protector, sino un compañero de vida, un redentor en el sentido más profundo. La casa que había estado vacía de risas de niños y de la bulliciosa alegría de la descendencia, ahora se preparaba para ser el nido de una nueva estirpe. La sabiduría ancestral de la cultura hebrea, que valoraba la continuidad del linaje como un reflejo de la fidelidad del Creador, encontró en esta unión una hermosa expresión. Era el cumplimiento de una promesa, el eco de una oración silenciosa de la anciana y la manifestación de una gracia que no conocía fronteras ni condiciones humanas, sino que actuaba soberanamente. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, y el amor y el respeto mutuo entre el terrateniente y su esposa crecieron como las cosechas en sus campos. Él la amó con la ternura de un hombre que reconoce la virtud y la fe inquebrantable, y ella lo honró con la devoción de quien ha encontrado un refugio seguro y un amor verdadero. La vida en Belén adquirió un nuevo ritmo, marcado por la labor en el campo, las conversaciones al atardecer y la compañía constante de la anciana, que ahora veía su soledad transformada en una bendecida compañía. La comunidad observaba con admiración cómo la joven, una vez forastera y despojada, se había integrado plenamente, no solo por su matrimonio, sino por su carácter irreprochable y su espíritu bondadoso. Era una historia viviente de cómo la adversidad puede ser el preámbulo de una bendición aún mayor, y de cómo la fidelidad, incluso en la oscuridad, encuentra su recompensa en la luz de la providencia divina, tejiendo un tapiz de esperanza. En la plenitud de su unión, la mano del Eterno se manifestó con una bendición innegable. La joven esposa concibió. Esta noticia no fue solo un acontecimiento personal para la nueva pareja, sino un motivo de profunda alegría y gratitud para la anciana, cuyo corazón,
que había conocido la amargura más profunda por la pérdida de sus hijos, ahora palpitaba con una nueva esperanza. Era la promesa de que la línea de su difunto esposo no se extinguiría, que su nombre sería recordado y su heredad mantenida. Este milagro de nueva vida, en el seno de una mujer que había sido estéril en su primer matrimonio, fue visto como un testimonio palpable de la intervención divina, una señal de que el Creador no olvida a sus siervos y que su plan de redención se despliega a través de las vidas más inesperadas. La expectativa de un nuevo miembro en la familia se convirtió en el centro de las conversaciones y las oraciones en la casa de Belén, un dulce presagio de lo que estaba por venir. La noticia de la concepción se extendió por Belén como un suave murmullo de esperanza. Las mujeres del pueblo, que habían compartido el luto de la anciana y habían admirado la lealtad de la joven, ahora celebraban esta nueva vida como si fuera propia. Observaban cómo la joven moabita, que había llegado despojada y sin familia, se había convertido en un pilar de la comunidad, un ejemplo de virtud y fe. Su vientre creciente era un símbolo visible de la gracia divina, una prueba de que el amor y la perseverancia pueden superar cualquier barrera cultural o social. La ciudad, que había sido testigo de la partida de la anciana con el corazón roto y de su regreso con las manos vacías, ahora se preparaba para recibir a un nuevo habitante, un fruto de la redención y la restauración. Era un recordatorio poderoso de que el Creador tiene el poder de transformar el luto en gozo, la esterilidad en fertilidad y la desesperación en un canto de alabanza, revelando su plan maestro. Y así, en el tiempo señalado, la joven dio a luz un hijo. La noticia llenó la casa de una alegría indescriptible, y las mujeres de Belén, en su sabiduría y compasión, rodearon a la anciana. Alabado sea el Eterno, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, exclamaron, reconociendo el cumplimiento de una promesa y la bendición de un linaje que había sido restaurado de manera milagrosa. Continuaron, y él será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama y te es mejor que 7 hijos, le ha dado a luz. Estas palabras resonaron con una profunda verdad, encapsulando no solo la alegría por el nacimiento, sino también el reconocimiento de la fidelidad inquebrantable que había llevado a este momento. La anciana, cuyo nombre significaba agradable, pero que se había llamado a sí misma amarga, ahora experimentaba la dulzura más pura, sosteniendo en sus brazos a la encarnación de la gracia divina. El niño fue llamado Obed, un nombre que resonaba con el significado de siervo o adorador, un presagio de la vida de servicio y propósito que le esperaba. La anciana, con el niño en su regazo, lo crió y lo cuidó, encontrando en él un consuelo que superaba con creces el dolor de sus pérdidas pasadas. Este pequeño ser era más que un nieto. Era el símbolo viviente de la fidelidad del Creador, la prueba de que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza nunca se extingue. La comunidad veía en Obed no solo al hijo del terrateniente y la moabita, sino al restaurador de la casa de Elimelec, al portador de un futuro que se extendía más allá de lo que cualquiera podría haber imaginado. La historia de su nacimiento se convirtió en un testamento de la soberanía divina, que usa los caminos más inesperados y las personas más humildes para llevar a cabo sus designios eternos, transformando la desolación en una fuente de vida y alegría. Obed creció, un niño bendecido por el amor de sus padres y el cuidado de su abuela. Se convirtió en el padre de un hijo llamado Isaí, o Jesé, un hombre que se establecería en Belén y sería conocido por su descendencia. La historia que había comenzado con una hambruna y la desolación de una familia, ahora se ramificaba en un árbol genealógico que, sin que nadie lo supiera en ese momento, estaba destinado a sostener una de las líneas más importantes de la historia humana. La vida de Obed, aparentemente sencilla, era un eslabón crucial en una cadena de eventos que el Creador había diseñado desde la eternidad. La semilla de la fidelidad sembrada por la joven moabita había germinado,
y su fruto no solo había consolado a su suegra, sino que estaba a punto de influir en el destino de toda una nación, demostrando que ninguna acción de amor y lealtad pasa desapercibida ante los ojos del Todopoderoso, que teje con hilos invisibles. Y de Jesé, el hijo de Obed, nacería el rey David, el pastorcillo que se convertiría en el más grande monarca de Israel, un hombre conforme al corazón del Eterno. La moabita, la extranjera que había abandonado todo por amor y lealtad, se había convertido así en la bisabuela de un rey, incrustándose de manera indeleble en la genealogía de una nación escogida. Esta conexión, tan improbable al inicio de su historia de dolor y pérdida, revela la asombrosa manera en que el Creador obra, levantando a los humildes y exaltando a los fieles. Su linaje, una vez amenazado por la extinción, no solo fue restaurado, sino que fue elevado a la realeza, demostrando que la gracia divina no se limita por las fronteras humanas ni por las expectativas sociales. La historia de esta mujer forastera se transformó en una poderosa declaración de que el amor incondicional y la fe perseverante pueden cambiar el curso de la historia, llevando a bendiciones que superan toda imaginación. Así, el tejido inquebrantable de amor y lealtad, iniciado en la desolación de Moab y fortalecido en los campos de Belén, culminó en un legado que trascendería generaciones y culturas. La historia de esta mujer y su suegra no era solo un relato de redención personal, sino una pieza fundamental en el gran tapiz de la historia de la salvación. A través de su descendencia, por medio de Obed, Jesé y David, se establecería la línea real de la que siglos después nacería el Mesías prometido, el Redentor del mundo. El hilo de la redención, que había sido tan sutilmente introducido en la vida de una forastera, se convirtió en el cordón umbilical que conectaría a la humanidad con su esperanza más grande. Este linaje, enriquecido por la fe de una moabita, se erigiría como el camino por el cual la luz de la salvación entraría en el mundo, un testimonio eterno del plan soberano del Creador que rescata, restaura y redime, incluso en los detalles más pequeños y los personajes más inesperados de la historia.